Bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy. Agradecemos que se haya tomado el tiempo para unirse a nosotros para aprender sobre un plan de sucesión. Mi nombre es Mayra Medina. Soy asistente legal de planificación patrimonial para el bufete de abogados Koppenbarger & Koppenbarger. Su presentador de hoy es Roberto Galeano. Él es uno de los 10 abogados de nuestra firma. Roberto ha ejercido la abogación durante más de 37 años. Tiene una maestría en impuestos. Es un especialista certificado de sucesiones, planificación patrimonial y derecho por el Colegio de Abogados del Estado de California. Y es un abogado acreditado por el Departamento de Veteranos. Roberto ha ayudado a cientos de familias a lo largo de los años. Encontrarán que Roberto viene con una gran cantidad de información y mucha experiencia. Toma lo muy complejo y lo hace simple. Aquí ven, en esta foto tenemos los 10 abogados y también en la próxima foto mirarán decenas de personal de apoyo que están listos, calificados y felices de servirles. Tenemos oficinas en todo el estado de California y podemos reunirnos con usted en persona o por medios virtuales como este. Ahora con ustedes, Roberto. Muchísimas gracias, Mayra. Estoy muy entusiasmado para platicar con ustedes porque lo que quiero hacer es explicarle y darle información sobre unas cosas que están importantes en su vida, que son los fundamentales de tener un buen plan de bienes. Lo primero que yo quiero explicar es qué es un plan de sucesión. Realmente es algo que es fácil de entender. Un plan de sucesión es realmente un mapa que muestra la forma en que usted desea que se manejen todos sus asuntos personales y financieros cuando ustedes están vivos y cuando ustedes, en caso, se incapacitan o se mueren. Es un mapa importante y todos nosotros tenemos que tener hechos antes de que nos morimos. Hay varias formas de transferir su patrimonio, sus cosas, sus casas, sus cuentas bancarias. Hay varias maneras y cada manera que usted escoja para transferir su patrimonio tienen diferentes consecuencias legales y también financieras. La primera manera de transferir propiedades es una de las cosas más comunes que se usa o que mucha gente, por ejemplo, toma el título de una propiedad con dos nombres juntos. Es una tenencia conjunta que se llama en inglés joint tenancy. En español es una tenencia conjunta. Lo que pasa aquí es que cuando una persona que es parte de la tenencia conjunta se muere, la otra persona que vive, entonces toma el título completamente por ellos. Y esta clase de transferación no se pasa por la corte. La otra manera es, por ejemplo, si usted tiene una cuenta bancaria, usted pone una designación a quien le va a dar la cuenta cuando usted se muera. Usted va al banco, usted llena esa designación, por ejemplo, que dice que cuando yo me muera, la cuenta bancaria aquí va a pasar a mi hijo o hija. Es una designación que ustedes pueden hacer en el banco y es un método común que la mayoría de gente usa para transferir cuentas bancarias.
La otra manera de transferir patrimonio es bajo el control de un testamento. Y la otra manera de transferir patrimonio es totalmente bajo el control de una clase de documentos que se llama fideicomiso. Yo voy a platicar principalmente cómo es la mejor manera de transferir su patrimonio para que su familia no pase tiempo con la corte, para que el gobierno no se meta en sus cosas principales, para que su familia no tenga que pasar un año o un año y medio en la corte. La manera que usted escoja para transferir su patrimonio, esa manera es el modo que usted va a designar para que su familia reciba su matrimonio, su patrimonio, y usted va a decidir cuánto tiempo pasaría o no pasaría en la corte o cuánto dinero le va a costar a su familia. Así es que es importante que ustedes escojan la mejor manera de transferir su matrimonio, su patrimonio. La regla general es si usted transmite, por ejemplo, su patrimonio debajo del control de un testamento, esa clase de transmisión tiene que ir por la corte. Y la corte que legaliza, por ejemplo, la transmisión de sus bienes entre la corte, en inglés, ese proceso se llama probate. Y lo último que el juez hace, después de haber pasado como un año y medio en la corte, es dar un documento que dice, ahora es cuando yo voy a pasar los bienes de usted a sus beneficiarios. El control de transmitir, de legalizar su patrimonio por la corte es un proceso legal que le va a costar miles de dólares a su familia y van a pasar el mínimo de 18 a 24 meses en la corte, y el control de transmitir todos sus bienes van a ser el control que establece la corte, no son controles que usted y su familia quieren o han hecho. Y además de eso, todo lo que usted, por ejemplo, da a la corte, toda la información o lo que tiene, las deudas que tenga, por ejemplo, toda esa información son públicas, no son personales. Esa información toda la gente puede ir a ver y saber cuánto tenía cuando murió, a quién le debía y quién es la persona que va a conseguir o heredar sus bienes. Y el costo van a ser entre 5 o 7% del valor de su herencia bruto, no neto, bruto. Por ejemplo, aquí en la pantalla usted ve bajo la área que está gris clara, más clara, usted ve el valor de $500,000, por ejemplo. Si ese es el valor de una casa y esa casa se va a transmitir por la corte, los honorarios para el abogado van a ser $13,000. Y también la persona que va a manejar el testamento en la corte va a recibir otros $13,000. Si es que es posible que transmitiendo una casa solamente a sus beneficiarios, le puede costar a su familia entre $26,000 más y van a pasar un año y medio y más en tiempo. El sistema de transmitir sus
cosas por la corte, es la peor manera de transferir sus bienes. Yo les voy a enseñar ahora cuál es la mejor manera de evitar la corte para que ustedes puedan evitar los costos y el tiempo perdido de estar en la corte. La manera que uno evita la corte es usando otro documento que se crea durante su vida, que va a transmitir todos sus bienes a sus herederos sin corte. Este documento se llama fideicomiso. Este documento usted lo va a crear durante su vida. Puede ser revocable o irrevocable. Le va a ahorrar miles de dólares en costos. Le va a ahorrar meses y meses y meses de tiempo perdido. Va a evitar completamente el proceso de la corte. Va a transmitir todos sus bienes como usted quiera, como usted dice. ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Quién recibe tal? Todo usted lo planea, está totalmente bajo su control cuando usted usa un fideicomiso para transmitir sus bienes a sus herederos. El fideicomiso se hace en 2 pasos. Primer paso es, tenemos que crear, hacer el documento. Y realmente, pues, ustedes van a pasar, por ejemplo, con un abogado y se van a sentar con el abogado y ustedes van a decir cómo es que quieren distribuir sus bienes, a quién, cuándo, de qué manera. Usted crea, pues, usted decide cómo es que quiere que pase sus bienes a sus herederos. Totalmente es decisión suya. El segundo paso es, tenemos que trasladar las propiedades a su fideicomiso. Tenemos que cambiar el dueño, por ejemplo, de una casa de ustedes para que el dueño sea ustedes bajo su fideicomiso. Las personas que son parte de un fideicomiso son realmente 3 personas. La primera persona es usted. Usted se llama fideicomitente. Usted es la persona que crea el documento. Usted establece los términos. Usted dice cuándo, cómo, a quién quiere que le lleven sus bienes, quiénes son los herederos, cuándo quieren que ustedes tengan la herencia. Ustedes completamente tienen control de decir cómo es que se va a transmitir todos sus bienes. La segunda persona es el fiduciario. Esa persona administra, invierte los activos del fideicomiso, pero esa persona tiene que seguir todo lo que usted ha establecido. Esa persona no puede cambiar lo que usted ha dicho. Esa persona solamente es un administrador de sus bienes que están en su fideicomiso. La tercera persona es el beneficiario. Esa es la persona que, digamos, cuando ustedes se mueran, ustedes van a dar sus herencias al beneficiario. El beneficiario es la persona que va a recibir todos sus bienes que ustedes van a transmitir debajo de los términos de su fideicomiso. El fideicomiso es un documento que es fantástico porque usted tiene control 100% y usted va a controlar todo sin la corte, sin los costos de corte, sin el tiempo perdido de estar en la corte. Tenemos que transferir, pues, los títulos de sus materiales, por ejemplo, su casa. Su casa estaría, por ejemplo, en su nombre con su esposa.
pues vamos a tener que cambiar, por ejemplo, el título de la casa que está en nombre suyos a transferir el título para que el fideicomiso sea dueño de su casa, para el fideicomiso, por ejemplo, sea dueño de sus cuentas bancarias, para que el fideicomiso sea dueño, por ejemplo, de cuestas de bolsa de dinero. Es necesario cambiar el título de las propiedades, porque cambiando el título de las propiedades, entonces quitamos de usted, pues, el ser dueño de propiedades toda su vida. Cuando se mueran ya no tienen dueño de esas propiedades, pero durante su vida totalmente tienen control de todo lo que ustedes tienen bajo los términos que usted ha hecho en su fideicomiso. Prince, el muchacho, este joven multimillonario, no creía que se iba a morir joven y él nunca pensó, nunca planeó, nunca creó un plan de sucesión. No tenía fideicomiso, no tenía testamento, no tenía nada. Pero tenía millones, más de 300 millones de bienes y muere. Pero cuando murió sin haber planeado, entonces el gobierno se metió, las cortes se metieron y tuvieron que legalizar en la corte por años los bienes de este señor, y los impuestos sobre el patrimonio para legalizar costaron más de 150 millones. Este muchacho perdió más de la mitad de sus bienes. La gente peleó por años. No es necesario que usted tenga esta calamidad como este señor. El otro señor, por ejemplo, Paul Walker, también joven, él tenía un fideicomiso, pero no lo había financiado completamente, estaba parcialmente financiado. Documentos no estaban, por ejemplo, no lo había mantenido y, por ejemplo, no había incluido su hija. Es que cuando murió, no tenía todas sus propiedades durante el fideicomiso, y entonces pasó también en la corte y le costó más de 25 millones de dólares para pasar la sucesión. El ejemplo de estos dos señores es lo siguiente. Tenemos que planear, tenemos que pensar, tenemos que hacer decisiones para que todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos conseguido durante la vida, lo podemos transmitir a su familia sin perder dinero, para que el gobierno no se meta en sus cosas, para que la corte no se meta en sus cosas, para que ustedes tengan 100% control de lo que quieren hacer, para que todo lo que usted ha hecho, trabajado, sacrificado, pase a su familia. Ahora voy a regresar el tema a Mayra, porque ella ahora me va a explicar más. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Bueno, en el plan de planificación es importante tener todos los documentos requeridos. Entonces, Roberto ha hablado del fideicomiso, que es muy importante tener, pero en adicional se ocupan otros documentos para protegerlos cuando todavía están en vida, pero no están bien de salud. ¿Ok? Así que es un plan entero. El primer documento que quiero explicarles es un poder notarial duradero. Esto es un poder para que ustedes elijan a persona o personas para hacer decisiones financieras para usted. Un ejemplo, diga que usted está en el hospital, está enfermo y en ese momento tuvo que hacer un refinanciamiento en su casa o algo, un tipo de movimiento financiero. Entonces, con un poder duradero, las personas que usted eligió pueden ayudarlo a hacer esas decisiones por usted. ¿Okay? El siguiente documento es el documento Directiva Anticipado de Atención Médica. También es un poder, pero este es para que las personas hagan decisiones médicas para usted. ¿Quién ahorita puede hacer decisiones para ustedes?
Muchos de ustedes que son casados piensan que su esposa o su esposo pueden hacer esos tipos de decisiones, pero legalmente no tienen la autoridad. Entonces, cada persona en cuanto cumple 18 años, tiene que tener estos tipos de documentos. El siguiente documento, este se llama, es un testamento, pero que acompaña al fideicomiso. Entonces, han de decir, Mayra, pero ¿por qué ocupamos un testamento si Roberto acaba de decir que el fideicomiso es lo más importante? Sí, correcto. Pero esto es un documento en el evento de que ustedes no hacen su tarea bien, y cuando digo su tarea es cuando tienen un plan y tienen que cambiar sus cuentas de banco y ponerlas en el nombre de su plan, de su fideicomiso, pero diga que no hicieron eso, que se les olvidó una cuenta de cheques o una cuenta de ahorros, y usted fallece y había suficiente dinero en esa cuenta. Entonces, con este documento podemos nosotros ir a la corte y decirle al juez, no, mire, aquí ellos querían dejarle todo a su fideicomiso. ¿Ok? So es importante que también tengan este tipo de documento. Ahora, el próximo documento que tenemos es una carta de instrucción. Esta es, creo que es mi favorito documento porque son cosas que no tienen nada que ver con cuentas o la casa, nada así. Estas son las cosas emocionales, las cosas sentimentales que nos unen a nuestros seres queridos. Entonces, por ejemplo, ¿qué son? Joyas, fotografías, los muebles, diferentes cosas que uno ve y tiene sentimiento y tiene amor sobre esas cosas. Entonces, la pregunta que nos dan es, ¿qué va a pasar con mis cosas? ¿Cómo puedo hacerle para que mis hijos o mi tía o mi vecina se quede con estas cosas? Bueno, en esta carta de instrucción, ustedes ahí pueden escribir quién va a recibir eso. También tienen otro tipo de cosas en este documento. Es tiene demasiadas cosas, pero son todas igual de importantes. Por ejemplo, puede poner ahí a quién quiere que notifiquemos cuando usted fallezca. Es importante, ¿verdad?, que ponga el número de teléfono, la dirección, para avisarles de lo que ha sucedido. Entonces, esto es un guía para la persona que se va a hacer cargo de sus cosas cuando ya no está aquí. En vez de que ellos traten de inventar qué es lo que quería mamá o qué es lo que quería mi hermana, usted lo va a dejar todo en su letra. Bueno, yo sé que hemos cubrido demasiado cosas hoy, pero es importante que en verdad consideren y que piensen qué tipo de plan ocupamos, cómo podemos dejar todo en orden. Es algo fácil para nosotros, pero se nos hace fácil porque es lo que hacemos. Pero para ustedes pueden tener muchas preguntas. Así que aquí estamos para ayudarles, para que ustedes piensen bien quién van a ser sus ceros, quién van a ser sus beneficiarios, quién va a ser la gente que va a ser responsable de hacer decisiones por ustedes. Esto es algo que nosotros es lo único que hacemos y lo hacemos muy bien. Bueno, aquí ven en la pantalla el número que nos pueden hablar para cualquier pregunta. Ya ven, mi nombre es Mayra. Ustedes también hablaron con Roberto aquí, el abogado, y él y yo estamos aquí para ayudarles. Pero una vez más, nos gustaría pues agradecerles que asistieron a nuestra presentación y esperamos sinceramente que hayan recibido información valiosa. Recuerde, usted ha trabajado duro toda su vida para construir lo que tienen. Y si es poco o mucho para usted, vale la pena protegerlo para nosotros. Así que por último, queremos que sepan que estamos aquí para ayudarles en todos los cambios de su vida, ya sea para establecer un plan o si ya tienen uno para revisarlo y actualizarlo. Estamos aquí para cualquier pregunta. Llámenos si tienen preguntas. Nuestro número es el 1-800-244-8814. Mayra, le agradezco mucho y especialmente quiero agradecer a todos ustedes que han pasado un tiempo con nosotros. Y voy a repetir,
aquí estamos, aquí para ayudarle y ojalá que nos llame porque aquí realmente queremos ayudarle y que pase un buen día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.